compañeros. Esta es la materia de procesos de manufactura y la exposición se llama procesos de manufactura de polímeros. Los integrantes son Inés Guevara Ernesto, Cristian Morales Santos y María del Rosario Morales Mejía. Bueno, nuestro índice general consta de una introducción, objetivos, el tema que es procesos de manufactura de polímeros, las propiedades de los polímeros fundidos, extracción, procesos y equipo, diversos procesos de extrusión, producción de fibras de polímeros para esfuerzo, moldeo por inyección, sobremoldeo, capacidades de proceso, moldeo por reacción-inyección, moldeo por soplado, protomoldeo, termoformado, moldeo por compresión, moldeo por transferencia, las conclusiones y la bibliografía. Introducción. Desde épocas muy remotas, el hombre ha modificado el aspecto y características de diversos materiales que se encuentran en su hábitat. A través del tiempo ha aprendido a dominar las técnicas y métodos mediante los que se han podido transformar esos materiales en elementos útiles para su subsistencia. A continuación hablaremos sobre las propiedades de los polímeros fundidos. De esta forma, algunos polímeros termoplásticos se deben calentar de tal modo que se suavicen y adquieran consistencia como un líquido. El primer tema es viscosidad. La viscosidad es importante en el procesamiento de polímeros porque la mayoría de métodos son para dar forma y involucra el flujo de polímeros fundidos a través de canales pequeños. Viscoelasticidad. Esta viscoelasticidad es otra propiedad que se poseen los polímeros fundidos. Es la viscoelasticidad la que tienen los polímeros líquidos. Un buen ejemplo de esta es la expansión del troquel en la extrusión, en la que los plásticos calientan y se expanden conforme sale de la abertura del troquel. Otro subtema es la extracción. La extracción es un proceso de compresión en el cual se aplica una fuerza al material al fluir por el orificio practicando en un troquel a fin de obtener un producto largo y continuo, cuya sección transversal adquiere la forma terminada por el orificio. Como proceso para dar forma a los polímeros se emplea mucho para los termoplásticos y para los elastómeros. Otro subtema es el proceso y el tipo en el cual se hacen estos tipos de plásticos, en el cual pues en la extrusión de polímeros se alimenta de material en forma de pellets o polvo hacia adentro de un barril de extrusión, donde se calientan y funden y se pone una fuerza cuya de esta a través de una abertura de un troquel. El siguiente subtema es los diversos procesos de extrusión. Existen múltiples variaciones de los procesos para conseguir diferentes tipos de productos. Un ejemplo de ellos son los tubos y pues estos constituyen a la tubería de plástico. Estos se pueden producir por medio de un dado de araña. Los esfuerzos de la fibra tejida o del alambre también pueden alimentarse mediante matrices especialmente diseñadas para la operación de la construcción de los mismos. Tubería de plástico rígido. Esta es producida mediante el proceso en el que la matriz se gira. La tubería de plástico rígido provoca que el polímero se cizalle y origine biaxialmente la dureza de la extrusión. Coextrusión. La coextrusión comprende la extrusión simultánea de dos o más polímeros a través de una matriz simple. Por lo tanto, la sección transversal del producto contiene diversos polímeros, cada uno de sus propias características y funciones. Cable eléctrico con recubrimiento de plástico. El cable eléctrico de alambre y de cintas también se recubren con plástico mediante este proceso. El alambre se alimenta por la abertura del dado a una velocidad controlada, junto con el plástico que se le va a colocar, para producir un recubrimiento uniforme en absolutamente todo el alambre. Láminas y películas de polímeros.
Estos se pueden producir por medio de un dado de extrusión extrusión plana diseñados especialmente para su construcción, también conocidos como dados de ganchos para ropa. Están diseñados para distribuir el polímero fundido de manera uniforme en todo el gancho. El polímero se extruye forzándolo a través del dado. Películas delgadas de polímero. Las bolsas de plástico comunes de película delgada se fabrican con una película soplada, que se fabrica a partir de un tubo de pared delgada producida por un extrusor. Este proceso se extruye en un tubo continuo y vertical hacia arriba. Después se expande en forma de un globo para así formar la bolsa que se está produciendo. Pellets. Utilizadas como materia prima para realizar productos polímeros, también se realizan por medio de la extrusión. Otro de los subtemas es la producción de fibras de polímeros para refuerzos. Las fibras de polímeros tienen diversas aplicaciones importantes que estos se utilizan como refuerzos para materiales compósitos. Estos se emplean en diversos productos de consumo e industriales, como lo es incluyendo la ropa, alfombras, telas, cuerdas y empaques. Uno de los puntos es en el torcido fundido. El polímero se funde para extruirlo a través de la cabeza de hilar y después de solidificar directamente por el enfriador. Una cabeza de hilar característica de esta operación tiene 50 agujeros de 0.25 milímetros de diámetro, alrededor de 5 milímetros de espesor. El otro punto 2 es el torcido húmedo. Es el proceso más antiguo de producción de fibras y se utilizan para los polímeros que se disuelven en un solvente. Las cabezas de hilar se sumergen en un baño químico. Conforme emergen los filamentos. Este punto es el torcido en seco. Se utiliza para termofibros transportados por un solvente. La solidificación se logra evaporar en el solvente en una corriente de aire o un gas inerte. Los filamentos no entran en contacto con el líquido precipitado, eliminando así la necesidad de secado. El cuarto punto es el torcido en gel. Es un proceso especial que se utiliza para obtener propiedades de alta resistencia o especialidades en las fibras. Esta operación produce fuerzas entrelazadas resistentes en los filamentos elaborados que pueden aumentar de manera significativa la resistencia a la tensión de las fibras. El siguiente subtema es el moldeo por inyección. El moldeo por inyección es muy similar a la fundición a presión en cámara caliente. Los pellets o granulados alimentan al cilindro caliente y el fundido se fuerza dentro del molde mediante un émbolo hidráulico o con un sistema de tornillo giratorio de un extrusor. Uno de los puntos, el moldeo por inyección de múltiples componentes, también conocido como el moldeo por inyección o de sándwich, permite al formado de partes con la combinación de diversos colores y formas, como lo son las luces transparentes de los automóviles, la fabricación con diferentes materiales y colores, como el rojo, ámbar y blanco. El siguiente subtema es el sobremoldeo. Este es un proceso para fabricar productos en una operación y sin necesidad de ensambles después del moldeo. Por lo general se utilizan dos plásticos para garantizar que no se conformen uniones entre las mitades moldeadas y de la articulación. Uno de los puntos es el moldeo por punto frío. Se utiliza en el mismo tipo de plástico para formar ambos componentes
de articulación. La operación se efectúa en una máquina estándar de moldes por inyección en un ciclo. El siguiente subtema es el moldeo por reacción-inyección. Fuerza un fenómeno o dos o más fluidos reactivos dentro de una cámara mezcladora a alta velocidad a una presión de 10 a 20 megapascales, y después se fuerzan dentro de la cavidad del molde. Los polímeros característicos son poliuretano, nylon y resina epóxica. El siguiente tema sería moldeo por soplado. En el moldeo por soplado, este es un proceso modificado o combinado entre el proceso de extrusión con el moldeo por inyección. En este moldeo por extrusión y soplado, primero se extruye el tubo de tal forma que se regule y se oriente de una manera que pueda ser vertical. Se encierra dentro de un molde con una cavidad mucho más grande que el diámetro del tubo. Se sopla hacia afuera para llenar la cavidad. Este es dependiendo del tipo de material. La relación de soplado puede ser tan alta, por lo general. Este soplado se realiza con un chorro de aire caliente, el cual regularmente son una presión de 300 a 50 kilopascales. En este, un punto a tocar es el molde por inyección y soplado. Este se moldea por inyección una pieza tubular corta, en el cual las materias de las matrices frías se irán abriendo a las matrices de las expansiones. Se transfiere a una matriz de moldeo por soplado mediante un mecanismo de inización. Se inyecta aire caliente en el parizón, expandiendo hasta las paredes de la cavidad del molde. Otro punto es el rotomoldeo. En este es para la mayoría de los plásticos termoplásticos y algunos termofísicos. Estos pueden adquirir formas grandes y huecas mediante el rotomoldeo. En este proceso se fabrica un molde metálico de pared delgada de dos piezas, uno hembra y el otro macho. Se diseñan para que gire alrededor de dos ejes perpendiculares. Para el ciclo de una parte, una cantidad de material perpendicular. Otro punto importante acá es el termoformado. El termoformado es un proceso para el formado de láminas o películas de termoplásticos. Este es sobre un molde mediante la aplicación de calor y presión. En este proceso una lámina se sujeta y se calienta al punto de hundimiento general por calentamiento de la radiación. Se fuerza contra las superficies de moldeo mediante la aplicación de vacío y presión de aire. Las láminas utilizadas en el termoformado suelen fabricarse por extrusión de hojas y están disponibles como cintas combinadas con longitudinales, anchuras de distintos tamaños. Moldeo por compresión. El moldeo por compresión se coloca una carga preformada de material, un volumen de polvo medido previamente a una mezcla viscosa de resina líquida y relleno directamente en la cavidad caliente del molde. Por lo general se encuentran a 200 centígrados, pero que puede ser usado mucho más calor. El formado se realiza bajo presión a partir de un tapón o a partir de la mitad superior de la matriz, por lo que el proceso es de alguna manera similar al forjado de matriz cerrada de los metales. Otro subtema es moldeo por transferencia. El moldeo por transferencia es un desarrollo adicional del proceso del moldeo por compresión. La resina termofija singular se coloca en un recipiente o cámara de transferencia de calor. Después de que se calienta, se inyecta a moldes cerrados calientes, dependiendo del tipo de máquina utilizada, una leva, émbolo o alimentador de tornillo giratorio. Que el material fluye a través de los canales angostos al anterior de la cavidad del molde a presiones hasta de 300 megapascales.
En conclusión, los polímeros son un material importante de nuestra vida, ya que se encuentran presentes en un sinfín de objetos de uso cotidiano por sus características y su bajo costo para producir, es decir, que es un material prácticamente irreemplazable. Por eso es importante conocer todos los procesos de su fabricación. Nuestras fuentes de información es Fundamentos de la Manufactura Moderna, tercera edición. Nuestra otra bibliografía es Manufactura, Ingeniería y Tecnología, quinta edición. Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video de nuestra pequeña exposición. Los procesos de manufacturas de polímeros.